Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 15 de abril, martes santo, que viene con lluvias, tormentas, viento, olas y también nieve. Sí, en aviso están ya 18 provincias. El litoral cántabro se va a llevar la peor parte, con aviso de nivel naranja por oleaje en su costa. Así que ya sabe, paciencia y chubasquero, no queda otra opción. Oleaje y mucha paciencia es la que estamos teniendo todos con Donald Trump. Carlos Cuerpo va a buscar la calma a Washington. Está ya en la ciudad para verse con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que comentó hace muy poquitos días aquello de que visitar a Xi Jinping en este momento pues era como cortarse el cuello. Pues bien, se va a reunir con él. Carlos Cuerpo habla de reforzar relaciones, de estrechar lazos. Habrá que ver qué es lo que sale de esta reunión. Si Estados Unidos sigue enfurecido porque España se haya acercado a China en estos momentos de turbulencias. Cuerpo dice que no hablará de aranceles porque eso le corresponde a la Unión Europea. A Bruselas le ha quedado claro que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con Donald Trump porque el republicano sigue sembrando el caos con los aranceles. Él insiste en que él no cambia de opinión, simplemente que es flexible. Lo último, o bueno, lo penúltimo, estaría a punto de cerrar acuerdos comerciales con 10 países. Ahora se ha fijado los medicamentos como productos a los que poner aranceles y parece que sí que habrá aranceles a los chips, a los productos tecnológicos. Veremos qué pasa, porque la industria tecnológica se ha puesto al revés. De momento sí que ha conseguido Trump que Nvidia haya anunciado que tiene la intención de fabricar chips en Estados Unidos. Respecto a las relaciones España-Estados Unidos, pues el comercio entre ambos países es claramente superior para el mercado americano. En 2024 España exportó al otro lado del Atlántico productos por valor de 18.179 millones de euros, pero importó bienes norteamericanos por casi 28.200 millones, arrojando un déficit superior a los 10.000 millones para la balanza comercial española. Les vendemos sobre todo electrodomésticos, aceite, vino y también componentes para el sector automoción. Xi Jinping ha iniciado su gira por Asia. Su objetivo es reforzar alianzas comerciales y no ceder terreno ante el avance de Washington en la región. Ha firmado ya acuerdos con Vietnam, consolidando la posición de China como un socio fiable en la región frente a los ataques arancelarios de Trump. Hay que recordar que el pasado 2 de abril, Trump anunció una serie de aranceles recíprocos que en el caso de Hanoi ascendían al 46%, convirtiéndose en uno de los países más castigados. En los mercados, parecen más tranquilos, aunque no hay que cantar victoria, y más tranquilos sobre todo aquí en Europa. Las tecnológicas están sumidas en una auténtica montaña rusa por esos confusos mensajes de Trump, y en el mercado de deuda el interés del bono a 10 años, el de Estados Unidos, frena su escalada. Algunas firmas de inversión creen que el mercado de deuda norteamericano habría tocado fondo. Algunos inversores tienen en mente una posible intervención de la Reserva Federal para estabilizar el mercado. Creen que el Banco Central podría comprar deuda si el interés del bono supera el 5%, el 30 años. Aún así, creen que este escenario es poco probable. Califican la situación de dolorosa pero manejable. El oro sigue al alza. Goldman Sachs dice que podría escalar hasta los $4.000 ante las compras de los bancos centrales y la búsqueda de protección ante los riesgos de recesión. Pero hay muchos analistas que creen que esto no, que los $4.000 este año no lo vamos a ver. Y dos cositas más muy interesantes. Uno, en el ámbito internacional, el ataque salvaje de Putin a la ciudad de Sumi. Rusia dice que iba solo a por objetivos militares, pero ha dejado al menos 35 muertos y más de un centenar de heridos. Pero es que lo importante, lo fuerte, es que Trump le justifica, diciendo que se trató de un error. Presión cero para que Rusia plasme sobre el terreno
las conversaciones de paz que ha iniciado con Ucrania. Esto es de traca. Y me quedo con una mirada al espacio porque se ha completado el primer vuelo espacial de la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, con una tripulación solo de mujeres. Hoy en todas las redes sociales solo vemos las imágenes de estas mujeres, pues disfrutando de esta experiencia única e inolvidable. Un viaje de 11 minutos al borde del cohete New Shepard que despegaba desde Texas. No se han visto imágenes de dentro de la cápsula, pero sí se han escuchado voces y gritos de emoción de estas 6 tripulantes. Ahí, envidia en el espacio. 8:05, esto es Radio Intereconomía. Iniciamos nuestra segunda hora en directo y lo hacemos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Encuentro en coordinación con la Comisión Europea, según el Gobierno, para fortalecer lazos con Estados Unidos en medio de la guerra comercial y tras las críticas de Bessent por la visita de Pedro Sánchez a China. En el marco de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, empezamos hoy, vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. Viaje que se produce tras el encuentro mantenido este lunes entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el comisario de Comercio Europeo, Maroš Šefčovič, quien pedía a Trump un esfuerzo conjunto para acabar con los aranceles. Sin embargo, el presidente estadounidense volvía a cargar ayer contra la Unión Europea. Tienen que sentarse a la mesa, lo intentan, pero la Unión Europea se ha aprovechado terriblemente. No aceptan nuestros alimentos, no se llevan nuestros coches. Tenemos millones de sus coches, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. Muchos otros vienen por millones. Ellos no toman, no hay Chevrolets en Múnich. Te puedo decir eso. El presidente de China, Xi Jinping, continúa su gira por Asia y visitará hoy Malasia. Ayer visitaba Vietnam, donde firmaba una docena de acuerdos estratégicos y desde donde advertía de que no hay ganadores en una guerra comercial que ha llevado a UES a rebajar 6 décimas hasta el 3,6% su previsión de crecimiento para China este año. Dice además la entidad que las exportaciones chinas a Estados Unidos van a disminuir en 2/3 durante los 2 próximos trimestres si continúan los aranceles anunciados por Donald Trump. Las bolsas pendientes de las negociaciones sobre los aranceles cotizan esta mañana con signo mixto. Tenemos ganancias para el Nikkei de Tokio del 0,1%. Sube la bolsa japonesa animada sobre todo por el sector automovilístico. Caídas ahora mismo para el Hansen de Hong Kong, que se deja medio punto porcentual. Baja también la bolsa de Shanghái un 0,25%. En verde la bolsa de Corea del Sur. Aquí también destacan las compañías automovilísticas, subidas del 0,9% para el Kospi. Futuros americanos que vienen cayendo hoy en torno a un 0,1% y signo mixto en Europa, donde el futuro del DAX sube un 0,4%, baja el futuro del Eurostock 50 un 0,03%. El IBEX 35 abre hoy por encima de los 12.600 puntos. Ayer ganaba un 2,6%, animado por esa posible tregua arancelaria de Trump, que volvía a abrir la puerta a nuevas exenciones en los aranceles. Mira, soy una persona muy flexible, no cambio de opinión, pero soy flexible y tienes que serlo. No puedes tener un muro y solo ir, a veces tienes que rodearlo, pasar por debajo o por encima. Habrá tal vez cosas por venir. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Lo hace en un contexto de incertidumbre para el crudo por culpa de esos aranceles, lo que ha llevado a la OPEP a recortar su pronóstico sobre la demanda petrolera global este año y el que viene. Esta mañana el precio del crudo se recupera ligeramente, cotizan los futuros con una subida de en torno al 0,3% por encima de los $65 el barril, el petróleo tipo Brent. En el apartado de resultados empresariales, la gran banca de Estados Unidos sigue presentando sus cuentas del primer trimestre del año. Turno hoy para Citigroup y para Bank of America. De Estados Unidos también nos van a llegar hoy las cifras de Johnson & Johnson y de United Airlines. En Europa tenemos ya las cuentas de la sueca Ericsson con un resultado mejor de lo esperado, que crece un 44% en el primer trimestre del año, y ha presentado sus resultados también TomTom, que ha informado de un ligero aumento en los ingresos en el primer trimestre, también superando las expectativas pendientes además hoy de cifras de Louis Vuitton
Vuitton presentaba ayer una caída de las ventas en el primer trimestre del año y también de la dueña de Nivea, Beiersdorf. En Francia, el gobierno detallará hoy su trayectoria presupuestaria. Va a dar a conocer las medidas que prepara para encontrar al menos 40.000 millones de euros con los que reducir el déficit público en el nuevo presupuesto estatal del próximo año, y eso podría suponer hoy el anuncio de nuevos recortes. Allí, además, en Francia, antes de las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato definitivo de inflación del mes de marzo. En Alemania, el Centro para la Investigación Económica publica su índice de confianza inversora de abril. En medio de la preocupación por el impacto de la guerra comercial en la economía alemana, ayer el Ministerio de Economía germano avisaba de que el riesgo de una importante desaceleración del crecimiento mundial, que afectaría también a Alemania, ha aumentado, decía, considerablemente, y apuntaba que la incertidumbre sobre el desarrollo de las exportaciones alemanas es excepcionalmente alto debido a la política arancelaria de los Estados Unidos. Y la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia, con el objetivo de forzar a Moscú a negociar con Ucrania. Para ello, los 27 van a debatir en mayo las nuevas medidas restrictivas que conformarán el 17º paquete de sanciones contra Rusia. Kaja Kallas es la jefa de la diplomacia europea. Tenemos que presionar al máximo a Rusia para que realmente ponga fin a esta guerra, porque hace falta dos para querer la paz. Solo se necesita uno para querer la guerra, y vemos que Rusia realmente quiere la guerra, y todos los que quieren que cese la matanza deben ejercer la máxima presión sobre Rusia. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
8:14 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro tiempo de tertulia con José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Cuántas torrijas han caído ya? Confiesa. Bueno, pues más de media docena en varias tandas. Ya has pasado, pero no de golpe, sino en varios días. Vale. Distribuyéndolas. Ha sido paulatinamente, poquito a poquito. ¿no? O sea, distribución. Pero son caseras, hechas. Entonces eso siempre está muy sanas. Vale, ya. Carlos Tobías, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú no llegas. No, yo bajo la media un montón, pero estoy dispuesto estos días de fiesta a intentar competir con él lo que haga falta. Lo único que no soporto es que no engorde. Porque claro, que se tome esas torrijas y esté con ese tipito no puede ser. Eso es injusto. Tipito, bueno. Bueno. Y me acompaña Ismael García de Santos. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Tú lo compensas con el gimnasio? Yo compenso con el gimnasio, pero además no he tomado todavía la primera. ¿Ah, no? No, pero era el jueves. A mí me están contando mis compañeros que en la nevera hay unas cuantas esperándome. Qué horror. Y dicen que son desestructuradas o algo así, no sé. Sí, ya os contaré. Luego prometo mandarlos un par de titulares. Me acompaña Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es consultor político y le hemos invitado para que nos hable de esta confusión que está generando Donald Trump y también de la visita de Carlos Cuerpo a Estados Unidos. Ya ha llegado a Washington, se reúne con Scott Bessent, ese que dijo lo del cuello, que le ha sentado tan mal. Ya, pero es un idioma, o sea, es para ellos el cuchillo en el cuello es como para nosotros la soga. Es decir, tampoco hace falta hacer sangre. O sea, no hay que dramatizar. Ni literal ni metafóricamente. Vale. Oye, ¿cómo ves la visita de España y de Carlos Cuerpo a Estados Unidos? A ver, la veo, creo que si no me he informado mal, la visita ya estaba programada y entiendo que estuviera programada porque este tipo de cosas no se hacen de un día para otro, pero ha coincidido con la vuelta del viaje de Pedro Sánchez a China. No creo, por lo que ha dicho Bessent, que vayan a hablar de nada de comercio. Y eso me da una indicación bastante interesante y es que ni Carlos Cuerpo ni Pedro Sánchez, por decirlo de una forma muy reducida, son quienes para hablar de comercio con Estados Unidos, sino que es la Unión Europea. Ni Scott Bessent quiere meterse en ese lío de voy a intentar puentear al presidente a la hora de hablar de cuestiones comerciales. Si observamos bien las palabras que ha dicho Donald Trump, los aranceles los pone a toda Europa, no hace distinción de países. Que luego hable con Meloni, que luego utilice a Meloni como punta de lanza, o que Keir Starmer pueda ser también un buen aliado más cercano a Estados Unidos por no estar en la Unión Europea, lo que sea, lo que fuera. Pero Donald Trump no ha dudado en ningún momento de meter aranceles a Europa y no ha hablado de países. Si habla de países, ha sido con respecto a la OTAN, diciendo que de todos los países de Europa que integran la OTAN solamente han pagado 8 y el resto son unos delincuentes. Y ahí indirectamente sí nos podemos encontrar nosotros porque desde luego no pagamos lo que ellos esperan que paguen. Pero yo no creo que Bessent vaya a decir nada más que 3 o 4 palabras amables y dar algún tipo de advertencia en función de lo que espera que haga la Unión Europea, no España. O sea, que será una visita de cortesía y ahí Carlos Cuerpo contendrá sus ganas de sacar el gran tema, ¿no? Se morderán la lengua los dos. Una visita de cortesía que seguro que deja alguna propina, pero no es ahí donde se va a tratar. Cuando dices que seguro deja alguna propina, ¿a qué te refieres? Pues que a lo mejor, pues posiblemente Bessent le diga tenéis que venir por aquí, tenéis que ir por este sitio, no hagáis esto y si os comportáis de esta manera, no vamos a ser muy flexibles, que digamos. Me dices que la visita de Cuerpo estaba programada, también estaba programada la de Pedro Sánchez, pero sin embargo ha levantado muchas ampollas. Porque se podía haber anulado. Se podía haber cancelado. ¿Tú crees que se debería haber cancelado? Pospuesto o como se quisiera. O sea, es un riesgo muy grande, jugar con Xi Jinping de esa manera. Es un riesgo muy, muy grande. No pasas de ser un potencial aliado o un potencial colaborador a estar el último de la lista. Pero bueno, hubiese sido un paso de valentía, hubiese sido un paso de potencia, pero bueno, entiendo que a Pedro Sánchez tampoco le interesaba. Yo desde mi punto de vista creo que lo que España lo que está haciendo con China es cambiar una relación clientelar por una servidumbre, porque es al final lo que ocurre con China. Con China te va y sobre todo no teniendo tu capacidad productiva, te va a consumir todo lo que tú necesites, o sea, te va a producir todo lo que tú necesites consumir, de tal forma que vas a estar en 5 o 6 años, puedes tener en un momento dado
una dependencia brutal de una de las cosas de las cuales Donald Trump está intentando huir, de tener esa dependencia brutal de China. No comparto el estilo, pero la idea tampoco es mala. Vamos a ir por partes. ¿Crees entonces que España se equivocó en no aplazar esa visita a China? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí. Sí, porque sobre todo es dar un primer paso sin ningún tipo de red. O sea, Estados Unidos, desde el primer momento yo he pensado que Donald Trump, con todas sus amenazas, ya desde noviembre, iba a colapsar. Iba a tener demasiadas pelotas en el aire. Iba a tener demasiadas piezas en juego. Y no iba a ser capaz de controlarlas todas. Puede que lo hiciera para asustar, puede que lo hiciera para probar cuál es la resistencia de quien tiene enfrente, o puede que lo hiciera para intentar dar un vuelco y que de forma efectiva todo el panorama internacional a nivel comercial y a nivel estratégico y a nivel de defensa tuviera una reacción que a él le favoreciera. Puede ser. Yo no te digo que no, puede ser cualquiera de esas cosas. Ahora, ¿cómo se ha ido echando para atrás? Yeah. ¿Cómo he ido diciendo sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, y ahora 90 días y nos vamos al 9 de julio? A mí me parece que es la corporización de que realmente ese plan ni estaba bien diseñado y que solamente iba a intentar amedrentar. Quiero que escuches a Donald Trump, que ayer justo decía que él no cambia de opinión, simplemente es flexible. Mira, soy una persona muy flexible, no cambio de opinión, pero soy flexible y tienes que serlo. No puedes tener un muro y solo ir, a veces tienes que rodearlo, pasar por debajo o por encima. Habrá tal vez cosas por venir. ¿Cómo estás viendo este movimiento de Donald Trump? Ahora sí, ahora no, ahora está aranceles, ahora negocio, ahora digo que los que están dispuestos a negociar se están arrodillando ante mí. ¿Cómo estás viendo las formas? O sea, ¿compartes la actuación? No. Pero, o sea, no. ¿El fondo tampoco? Yo creo que lo que ha hecho ha sido eso, colapsar. Ha intentado tirar una apuesta demasiado larga y cuando iba a enseñar las cartas, pues a lo mejor su estructura como país, su estructura económica, ha visto que no lo resistía. Y la bolsa ha dado esa sensación. A mí me hacía gracia. Estoy siguiendo Dow Jones y Nasdaq, se comportan exactamente igual. Las curvas son muy, muy similares. Nike y Apple, sus curvas son muy, muy similares. La única que está funcionando de una forma distinta es una empresa taiwanesa, de las que yo sigo, que tampoco es que siga muchas, que se llama TSMC, que es una empresa taiwanesa de semiconstructores que se ha dejado 6.000 millones de euros en una planta en Dresde hace bien poco, hace menos de un año. Y ha montado 2 plantas en Arizona. Que claro, se ha llevado gran parte de su producción porque es dinero en lo que yo llamo riesgo geopolítico. Si a mí me invade China, siendo Taiwán, tengo que tener dinero fuera, de alguna manera. Entonces ha montado 2 plantas si no recuerdo mal, ha montado 2 plantas en Arizona. Yo creo que los valores de TSMC se están comportando de una forma distinta a como se están comportando cualquier otro valor que tú puedas ver que tenga sus empresas tengan doble ubicación. A mí lo que me resulta gracioso es lo de la parte de no vamos a aplicar aranceles ni a productos electrónicos de telefonía móvil, ni a ordenadores, ni tal y cual. Quiero ver qué es lo que pasa con los semiconductores y con los microchips, porque a lo mejor esta empresa es capaz de tener un lobby lo suficientemente fuerte como para decir, espera. A lo mejor esos pueden tener aranceles, pero no demasiado altos. ¿Vale? O sea, pueden tener aranceles y no demasiado altos porque lo que no quiero es, primero quiero yo meterme en el mercado interno y asegurarme el mercado interno y luego, si quieres, ya importamos. Entonces, hay ciertas cosas que yo veo que es que no las han pensado y por eso digo que yo creo que Donald Trump en ese sentido ha colapsado. ¿Cómo está reaccionando? Intentando hacer ver que todo forma parte de un plan. Y que todo forma parte de un plan estupendo y maravilloso, wonderful, y todas esas historias que él suele hacer, ¿no? Pero con muchos calificativos, haciendo lo que en inglés se llama un negging, es decir, yo digo que eres mi amigo pero me estás fastidiando, pero primero lo que digo es que somos amigos. Intentando buscar núcleos de cercanía dentro de esos países para poder decir no es que os odie, incluso no solamente no os odio, sino que tengo referentes, lo que pasa es que me estáis fastidiando pero bien, y no es fastidiar la palabra, no es el verbo que se está utilizando, pero yo creo que ha colapsado y entonces está probando. Ensayo-error. ¿Y esto es lo que vamos a ver en los próximos 90 días? ¿Ensayo-error?
Bueno, yo creo que es lo que vamos a ver en 90 días. De aquí a 90 días podemos ver muchas cosas. En 90 días, si las cosas no salen bien, volverá a amenazar, yo creo. De todas maneras, también yo no dejo de recordar la primera legislatura en la cual, si recordamos bien, tuvo hasta 4 jefes de gabinete en 4 años. Y eso fue como muy paradigmático de esa administración. Él se comportaba como el empresario que él cree que es, despidiendo a gente porque no valiese, lo cual obligaba, no ya es el tema del despido, obliga a meter a otra persona, que esa persona coja tracción y que cuando haya cogido tracción haga algo que no sé, y le echen. Y otra persona a entrar, otra persona que tiene que coger tracción y fuera. Y bueno, pues... En Estados Unidos, ¿cómo los ciudadanos están tomando este caos que estamos viendo en los mercados y esta flexibilidad que dice tener Donald Trump? Yo lo que creo, o sea, si lo vemos por cómo está él reaccionando, él está intentando dar una sensación de que Estados Unidos es un país que domina y un país fuerte. Y está utilizando mucho vocabulario de cómo él cree que los americanos hablan, y todas esas bravatas son... bravatas de cómo puede hablar un americano en un lenguaje muy llano y tal y cual, intenta buscar en ese sentido empatía. Está levantando otra vez los espíritus anti-woke en gran medida, que es uno de los grandísimos motivos por los cuales muchos demócratas abandonaron al Partido Demócrata y votaron a Trump, y sobre todo pues cuestiones de inmigrantes de segunda, tercera generación, etcétera, etcétera, etcétera. Y está haciendo otra historia que es culpar a enemigos, buscar enemigos. ¿Y esto le está funcionando en el electorado? ¿Cómo está la popularidad de Trump? La popularidad de Trump está bajando, evidentemente, pero también tenemos que tener en cuenta que lleva 3 meses en el gobierno, y cuando uno llega al gobierno la magia desaparece. Entonces, como la magia desaparece más o menos rápido, seas quien seas, todavía tenemos que ver. Por supuesto, todos estamos mirando a dentro de 18 meses, cuando sean los midterms, y veamos a ver cuál es el precio real de la factura que va a pasar. Dentro de su equipo, ¿cómo ves al equipo? ¿Están cerrando filas en torno a él o ya ves cada vez más voces discordantes? Por lo que cuentan, yo veo que hay 5 o 6 personas, y no dentro del gabinete de secretarios, porque tenemos que tener en cuenta que un asesor de la Casa Blanca tiene muchísima más influencia que el secretario de Agricultura o el secretario de Seguridad Nacional, ¿vale? Pues tenemos a los que son súper adeptos y son súper proteccionistas, y yo ahora mismo ya no sé si son súper proteccionistas o son súper Trump, lo llevo a confundir. No veo la lógica de su comportamiento, si no es por una fidelidad y una afinidad extrema con el presidente, y hay otra gente que sabe lo que se tiene entre manos, y entiendo que, por lo que he leído, porque no estoy ahí metido, pero por lo que he leído les están cuestionando. Besant es uno de ellos. Y en el ámbito empresarial también, cada vez más voces discordantes. Yo creo que en el ámbito empresarial hay mucha gente ahora mismo que se está arrepintiendo. Yo creo que Tim Cook se está arrepintiendo de lo que hizo. Sí. Yo creo que Mark Zuckerberg se está arrepintiendo de lo que hizo. Yo creo que Jeff Bezos se está arrepintiendo de lo que hizo. Y lo que estamos viendo es que hay muchas grandes compañías que, si no eres una grandísima compañía, no haces outsourcing de tus producciones a otros países. Con lo cual, directamente, quien más perjudicado se ve son esas grandes compañías, porque son los que realmente pueden permitir o pueden tener la capacidad de abaratar costes mandando la producción fuera. Oye, ya lo último, mencionabas antes los demócratas, missing, desaparecidos total. No tienen un liderazgo claro. Están ahora mismo... No, está Bernie Sanders y Ocasio-Cortez están haciendo lo posible por seguir siendo Bernie Sanders y Ocasio-Cortez en toda su... Quiero decir, como si no hubiesen aprendido nada. Como si no hubiesen aprendido nada absolutamente. Chuck Schumer tampoco es que parezca que hayan entendido muy bien lo que les ocurrió en noviembre, lo que le ocurrió a todo el partido. Yo creo que los demócratas han perdido 4 veces las elecciones de noviembre. 4 veces. En las mismas elecciones la han perdido 4 veces. Y no veo que hayan aprendido mucho, pero también es cierto que es política americana. Es demasiado temprano como para decidir un líder. Todavía quedan 2 años y medio. Enrique Cocero, consultor político. Oye, muchísimas gracias. Me ha encantado hoy tu tribuna en el diario Expansión, Errores y Temeridades. Has visto, la tengo hasta subrayada. Sí. Oye, mil gracias. Un auténtico placer. ¿Te vas de Semana Santa o no? No, ¿Te quedas aquí? Pues nada, disfruta y un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Hasta ahora, Susana.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy con Ismael García Santos, con José Luis Fernández Santiene, con Carlos Tobías. Oye, ¿cómo estáis viendo? ¿Cómo veis la visita de cuerpo allá a Estados Unidos al señor Scott Bessent? Bueno, un poco ya nos lo ha contado el invitado. A mí me parece que esta manía de Sánchez de ir por libre, cuando la Unión Europea está articulando medidas para intentar hacer frente a las medidas de Estados Unidos, que dentro de la Unión Europea haya un país, en concreto nosotros, que vamos por libre, anunciamos medidas aparte, funcionamos aparte, vamos a China aparte, mandamos a Estados Unidos aparte, por muy preparado que esté, a mí me parece que deberíamos formar un bloque con la Unión Europea y actuar en consonancia con la Unión Europea, porque bien nos ha dicho el invitado que Trump ha puesto aranceles por bloques a la Unión Europea, no a España en concreto, y sin embargo nos hemos significado aquí de una manera absurda, porque tampoco va a dar más de sí, como aliados de China o futuros aliados de China y enfrente de Estados Unidos, cosa que no tiene ningún sentido. José Luis. Bueno, yo no sé si esto de las casualidades, pero digo, más allá de que hayan coincidencias en el tiempo, es decir, esta visita de cuerpo a Estados Unidos también coincide con la del secretario, con el responsable de la Comisión Europea de Comercio, que también está allí. Yo no sé si van juntos o no, decir, pero lo que está claro es que el que tiene que llevar la voz cantante en este caso sería el responsable, el comisario de Comercio de la Unión. Lo que está claro es que si la Unión Europea no es capaz de tomar decisiones como 27, pues no es ningún interlocutor fiable ni de peso para Trump. Es decir, porque entre lo que pase con Estados Unidos y lo que pase con China, en esa guerra que tienen abierta y fuerte, no tenemos capacidad de mantener una guerra de esas características y nos comen, ¿eh? Somos la lechuga del sándwich que se van a comer, es decir, que es así de sencillo, ¿no? Entonces me parece que queda muy bien, que el señor Cuerpo está bien, sale de paseo, es un tipo presentable, quiero decir que, bueno, ya está, no tiene más historia, pero recordar que a mí lo que me deja es ese empeño de ir 3 veces a China, digo que ha ido nuestro presidente del gobierno, ha ido con los altos mandatarios, hombre, yo no sé si no va a Estados Unidos siendo la otra parte, o es que no tienen muchas ganas de que vaya por allí, entonces, ¿cómo juegan, no? Yo eso lo veo claramente, como siempre digo, esto es demagogia pura. Sí. Estamos hablando del discurso antiimperialista, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a Vietnam. ¿Al imperio chino? No, primero, espera, paradita en Vietnam para ponerle una corona de flores a Ho Chi Minh con 100.000 muertos detrás, que ese no es dictador, se ve. Y acto seguido nos vamos a China para escenificar que vamos a luchar contra Estados Unidos, mientras mandamos al ministro de Economía a hacer ver que nosotros no estamos
nosotros no vamos a ir a besar el culo, vamos a ir a decir que somos España y vamos a ir al frente de toda la coalición. Se está equivocando totalmente. Total y absolutamente. Estoy coincido con lo que decía Enrique. Total y absolutamente. Yo entiendo que dónde están los analistas geopolíticos ahí que aconsejen qué es lo mejor para el país. Pues si los hay, los habrá, pero serán palmeros. Ni más ni más menos. Porque es que yo veo siempre el discurso. Ahora mismo yo, si fuera el presidente, ¿qué vendería? Pues el discurso. No, nosotros somos especiales, vamos a ir con antiimperialistas, no sé qué decir. Tiene detrás un montón de partidos que le apoyan con unas características muy concretas y hay que dar de comer a todos. Pero con independencia de eso, digo, pasa ya que todo este tema viene con la guerra arancelaria y lo que está claro es que ante los aranceles o se le planta cara al señor Trump y se le planta cara como Europa, o si no, tú no tienes ninguna capacidad de hacerlo, más allá que algún producto tuyo en España tenga unas peculiaridades distintas que no la tienen otros países. Aparte, nuestra balanza es deficitaria con respecto a Estados Unidos. Claro, por eso este es el tema. Lo que no pueden hacer es acabar de machacarnos. Pero el problema es que Europa o sale de esta como sale Europa, o Europa acaba pasándole la factura a la propia Europa. Este es el tema de fondo. Es decir, al final los europeos se van a plantear para qué las instituciones europeas si no nos defienden y si no son un soporte que mantenga las condiciones frente... O sea, es que en Europa hay más habitantes que en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Sí, de todas formas, cogemos los 27, Europa, ¿no? En Europa pasa un poco lo que pasaba con el Partido Demócrata, lo que pasa con el Partido Demócrata. Tampoco hay un líder, von der Leyen tampoco es un líder que sea capaz de mantener. De hecho, cuando hay una interlocución, Trump habla con Meloni, Trump habla con Macron, von der Leyen no pinta nada. Hay mucha fuerza centrífuga. Hungría, Eslovaquia, es decir, nos juntamos 27, pero no estamos de acuerdo en casi nada. Es que Europa queda muy bonito, pero Europa son 27 y poner de acuerdo 27 no es fácil en política internacional. Aquí estamos viendo decir qué pasa con la comisaria del tema, ¿no? Calla se llama, ¿no? Si no recuerdo mal. Es decir, bueno, pues ni está ni se la espera, ¿no? Oye, pero muy preocupante lo que ha dicho también sobre la forma de actuar de Donald Trump. Ha entrado en colapso, se está dando cuenta que está equivocando, está reculando, pero esto es lo que vamos a ver en los próximos 90 días como poco. O sea, yo no sé si esto hay país, economía, periodista que lo soporte. No. O incluso planeta que lo soporte. Yo al principio pensaba que Donald Trump iba a usar eso de una manera, vamos a ver, como ese jugador que va a una partida de póker y es el que más dinero tiene, más apuesta aunque no tenga cartas. Ya. Eso es lo que yo pensaba, pero en el momento en el que... ¿Tú eres jugador de mus? Sí, sí, de mus y de póker también. Sabes que la maestra aquí la tienes, ¿eh? Pues ya podemos echar una partida cuando quieras. Cuidado, ¿eh? Entonces yo lo que veo es que lo primero que hace Trump es llega a un acuerdo con Canadá y con México presionándoles con el tema de la droga, los inmigrantes y demás, y enseguida se desdice. Entonces cuando tú no tienes fiabilidad con una persona, pues el planeta entero no se puede fiar de Donald Trump. Estos 90 días no han sido más que una jugada de Donald Trump para que los países no se muevan hacia China. Porque de hecho, por ejemplo, Colombia, cuando ha sido presionada, que lo que ha hecho es moverse hacia China, y China lo que ha hecho es ampliar su nueva ruta de la seda, generando o construyendo una nueva ruta que va desde el puerto de Buenaventura de Colombia a Chancay en Perú y de ahí a Shanghái. La misma ruta del galeón español del imperio. Sí, no, pero eso está claro. Pero yo creo que ese tema Trump va, de alguna manera, es lo que él explica para justificar su reacción, es decir, el gran poderío China, es decir, China se ha hecho prácticamente con toda Latinoamérica, tiene ahí todos los puertos y tiene toda la situación, por eso está con el tema del canal de Panamá, por ejemplo, claro. Que eso es clave, ¿no? Es decir, bueno, y hablamos de todo el tema de las tierras raras, hablamos de situaciones, bueno, este hombre al final, lo que pasa es que tira de farol, pero en muchos casos tira de farol, pero cuando ve que el farol lo que está creando es una situación de auténtico caos bursátil, como hemos visto en las pérdidas millonarias incluso de sus propios amigos, y empleo el término amigos, es decir, de las tecnológicas que en Estados Unidos se han pegado un leñazo más que considerable. Oiga, es que hoy escuchaba por ahí la noticia de que con los aranceles, porque buena parte de la producción de algunos instrumentos tecnológicos que todos utilizamos, teléfono, el Apple, bueno, es que se puede pasar de los 1.000 euros a los 3.500, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién va a comprar eso? Es decir, es que los que pagan el pato directamente son los propios ciudadanos americanos, ¿eh? Es que si a los componentes del automóvil que España exporta a Estados Unidos les ponen un arancel, eso va a encarecer el precio del coche americano también. Por tanto, es decir, en el fondo, este tema de los aranceles, empleando, perdonad, una expresión química, es un catalizador de la inflación. Va a acelerar un espacio inflacionista
Y ante eso, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Es decir, y va a generar ineficiencias. Porque las empresas, cuando no tengan una competencia exterior, se va a generar ineficiencias, se va a parar la expansión de la economía y la gente se va a hacer más pobre. Bueno, aparte que eso de trasladar las empresas a Estados Unidos, si tú produces aquí, para mañana, eso se hace, exacto, empiezas el lunes, ¿no? Claro. Hombre, hay una cosa muy interesante, que ha dicho Enrique, refiriéndose a TSMC, la gran empresa de Taiwán. Recordemos que Taiwán produce el 60-70% de los microchips inteligentes del mundo. Es decir, si China en un momento dado bloquea Taiwán o lo invade sencillamente, nos podría generar un problema a nivel planetario por el tema tecnológico. Y TSMC ha anunciado que va a doblar la inversión en Estados Unidos desde el año 2024 al 2025. Eso no es una jugada económica, es una jugada geopolítica, porque Taiwán quiere que Estados Unidos le siga defendiendo. Oye, la jugada de Xi Jinping, el irse a Vietnam, ahora Malasia, lo siguiente Camboya, ¿cómo estáis viendo cómo se está moviendo la otra parte del mundo, el otro bloque? Hombre, yo creo que el otro bloque se mueve de una forma, digamos, más racional, no por impulsos. Yo creo que Trump es un hombre visceral y entonces a mí me preocupa lo que ha dicho antes Enrique, es que no tiene un plan estudiado, no tiene asesores que le estén aconsejando sobre las medidas sobre los efectos de las medidas que toma, y yo creo que en China el cambio es total. Ahí sí que se analiza lo que se va a producir y sobre todo van un poco a rueda. Es decir, lo que hagas tú, bueno, en función de lo que tú hagas hago yo. Y me parecen más serios, y sobre todo hay mucha gente que está volviendo a China a decir, bueno, como este me trata mal, a ver tú cómo me tratas. Pero yo no tengo se cumplen la palabra. Pero yo no tengo tan claro que vaya detrás. Yo creo que los chinos van muy por delante en este tema. Quiero decirte que los chinos que reaccionan hacen frente planteamientos a largo plazo y lo tienen perfectamente, teniendo en cuenta que la gran ventaja de los chinos que es una economía o un país intervenido. Es decir, no olvidemos que aunque tenga apariencia de una política capitalista o liberal desde el punto de vista de las inversiones y tal, oiga, responde a un régimen dictatorial y por tanto el que se mueve no sale en la foto. Es decir, ahí no hay disidencia posible. Es decir, mientras que eso mismo, que es lo que quiere de alguna manera en el fondo aplicar el señor Trump en Estados Unidos, que es todo lo contrario, si es que el asesor le lleva la contraria, lo despide, se busca otro. Esto es como funciona así ese hombre, ¿no? La diferencia con China. En China, por ejemplo, si mañana Xi Jinping se vuelve loco haciendo cosas como Trump, el mismo políbulo lo quita. En Estados Unidos eso no va a pasar. Donald Trump va a estar ahí haciendo lo que a él le apetezca, pues hasta que se cumplan los 4 años. Bueno, no, 2, porque dentro de 1 y medio, 2 tienen elecciones y entonces a lo mejor ya no tienen las mayorías estas tan absolutas que tiene ahora. Y dentro de un año coge el control de la Reserva Federal. Pero fijaros, o sea, ¿qué pasa con él? Pero todos sus socios que le han acompañado en la campaña electoral, o sea, que son los que han puesto al final de Elon Musk. Yo decía que el asesor de Trump que estaba haciendo los aranceles, que era más tonto que un saco de piedras. Fue la frase literal que empleó Elon Musk. Es decir, y como esto estamos viendo, los de Facebook, el Zuckerberg, el otro, el de Jeff Bezos, es que todos están saliendo corriendo. Es que las pérdidas que está teniendo Tesla, que no coloca un coche, pues es que las baterías de Tesla las compra en China. Es que en un mundo globalizado donde buena parte de la producción está internacionalizada, no se puede hacer así, ¿no? Y por tanto una fábrica no la puedes hacer de hoy para mañana. Es decir, es que esto es así de sencillo, ¿no? Entonces está muy bien esto de producir en Estados Unidos, pero oiga, eso lo ha hecho Nvidia, la tecnológica de los procesadores, ¿no? Bueno, ha empezado a trabajar los primeros que está empezando en base con un chip para la inteligencia artificial. Sí, es el primero que hace en Estados Unidos, después de décadas con este tema. Bueno, bien, pero el otro lo va a seguir produciendo. Claro. Y si Taiwán no manda los chips, no es que eso, sino que buena parte de los coches europeos no funcionan, no arrancan. No. Es que en pocos meses podríamos tener un bloqueo a nivel planetario con el tema tecnológico. Eso está claro. Y por no decir el encarecimiento, obviamente. Oye, mencionabas, yo creo que eras tú, Carlos, el tema también de la postura de la Unión Europea y cómo debe ahora Europa negociar. En Alemania, Merz ha propuesto aranceles cero. Es decir, tú me pones aranceles, yo total, libertad, porque quiero que esto fluya. O sea, ¿cómo veis ahí? ¿Cómo debe actuar la Unión Europea? No sé, lo que está claro es que no funciona con el arreglo de un principio de unidad. O decir yo más, si tú me pones un 20, yo un 30. Hombre, yo, como decíamos, Europa no es un alter ego de Estados Unidos. No tiene capacidad para enfrentarse y decir, pues tú más, pues yo más, y ya está. Yo creo que la solución, a mí me parece que esto debería haber un liderazgo un poco más fuerte del que hay, o bastante más fuerte del que hay, y sobre todo una postura única. No puede ser que Sánchez vaya por un lado, que Merz vaya por otro, que von der Leyen... Tampoco se va a someter... Bueno, pero también se pueden suspender los viajes cuando una coyuntura política y geopolítica exige una flexibilidad de cintura. Es decir, porque el mensaje que ha trasladado es un mensaje de yo me opongo a lo que dice el señor Trump y, digamos, me voy al enemigo del señor Trump a negociar.
cuando tú no eres nadie para negociar esto, para empezar. Pero, de todas formas, es que no hay una unidad política en la Unión Europea que justifique o que dé pie a una esperanza de que, no ya de que le vayas a hacer la contrapartida a Estados Unidos, que seguramente no podremos, pero sí por lo menos tener una posición única y ser un bloque homogéneo que de alguna manera establezca... Yo no creo en las guerras arancelarias y me parece que una buena política de España, de Europa, sería a lo mejor el arancel cero o el decir yo no entro en esta guerra. ¿Cómo dice Merz? ¿Arancel cero? Bueno, sería lo deseable, ¿no? Pero tampoco ahora... Libre comercio. Sí, pero a mí me parece que sería razonable ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que todo el mundo juega, si no, eso es inviable luego en la práctica. De hecho, Europa lleva tiempo poniendo aranceles a la importación, por ejemplo, del acero chino. O estamos viendo con el tema de los coches chinos. Es decir, que Europa, que tanto va ahora, es que lleva haciendo esta política también, ¿no? Entonces, el problema de los aranceles es un mecanismo como autodefensa de la producción propia. Eso es lo que teóricamente es así. Lo que pasa es que o todo el mundo juega con unas mismas reglas, si no es muy difícil, ¿no? Porque al final, si quieres jugar un partido, pero cada uno juega con reglas diferentes, la cosa es muy compleja. Entonces yo no tengo tan claro que eso sea así. El problema de Europa sigue siendo lo mismo. No somos los Estados Unidos de Europa, mientras que Estados Unidos de América sí que lo es. Y esa es la diferencia fundamental. Ya. Sí, no, además es que lo que yo siempre digo, los países de Europa están haciendo lo que se llama de-risking, cada uno va a su interés. Y en la última reunión de seguridad es que ya fueron también Canadá, Australia, el Reino Unido. Digo, bueno, madre mía, esto empieza a parecer una fiesta de amigos, invitados, y a ver qué hacemos todos, ¿no? Todos con mucho miedo y nadie sabiendo qué hacer. Oye, para terminar, que me queda poquito tiempo. Semana Santa, ¿dónde os vais? ¿Dónde te vas, José Luis? Aquí. ¿Tú te quedas? Aquí, sí, me quedo. No, yo me voy a la playa, a mi casita, con la familia, a descansar y a ver... Pocas procesiones y muchas torrijas. Y a que coger envidia. de las torrijas. Ya te mandaré alguna. ¿Y tú, Ismael, qué haces? Yo, si los programas del tiempo de televisión me dejan, iré a Gredos, que soy de allí, y bueno, pero es que si nieva, ¿no? Se esperan muy buenas cifras de ocupación en esta Semana Santa, los precios sigan disparados, pero el sector hotelero, el sector turismo, hoteles, restaurantes, alojamientos rurales están todos desbordados. ¿Cómo palpáis este apetito, esta marcha de la economía? Os lo digo también porque el Fondo Monetario Internacional decía que ahora el tema geopolítico iba a dar un zarpazo muy importante al crecimiento económico, a la actividad. No sé si nosotros vamos por libre. Nosotros, a ver, en estas cosas, a nivel de fiesta, los españoles somos aparte. Entonces, la geopolítica no, para titular, no Yolanda. afecta. Saca el corte, por favor. Vamos aparte, nivel de Vamos fiesta. aparte a nivel de fiesta. No, pero y en el extranjero también lo ven. Exactamente. Esto lo va a costar entender, pero hay que entenderlo. Sí, desde fuera nos consideran como un paraíso. Además, en Estados Unidos están dejando de ir la gente porque era mucho los palos. Están dejando de ir, ¿no? En un hotel y me decían, uno de estos hoteles super top de aquí de Madrid, y me decía que están dejando de ir a Estados Unidos que había bajado el pero porque hay miedo a que no te dejen entrar, a que te deporten. Es decir, que ahora mismo hay una situación en Estados Unidos, vamos, a que no les dejan volver, yendo como turistas, que no les dejen entrar y por tanto que te envíen directamente. Es decir, este es un problema serio. Y luego la gente que no sale. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad fenomenal. ¿no? Y luego, digo, más allá de la fiesta que tengamos o no, es que la gente, como lo sabe, viene precisamente a la fiesta y vamos a dársela, ¿no? Con mucho gusto además y además con clase, que eso es lo importante. Pero torrijas las justas. Que bueno, antes hay que torrijas sin aranceles. Ismael García Santos, José Luis Fernández Santillana, Carlos Tobías. Oye, un placer, chicos. Gracias, disfrutar, los que os vais cuidado en la carretera. Venga, y con paraguas, por sí. Gracias. Por sí. Adiós, chao. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé inestabilidad en la península y Baleares con la llegada de frentes por el noroeste peninsular. Cielos nubosos y se abrirán claros en la mitad sur peninsular. Precipitaciones en toda la península y Baleares, menos probable en el sudoeste. En los Pirineos, en forma de nieve. Chubascos y tormentas en el este y en Canarias, nubes con precipitaciones débiles. No se descartan nieblas en las zonas montañosas y las temperaturas descienden en la península y Baleares, salvo en litorales mediterráneos y Canarias. Vientos de flojos a moderados en el oeste y suroeste, sin descartar intervalos fuertes en Alborán y en las costas atlánticas gallegas al final del día. En Canarias, vientos moderados.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes santo, 15 ya de abril. Un día que viene mirando a las bolsas, unas bolsas cuyos futuros hace un ratito estaban en verde. ¿Siguen en verde? Siguen en verde. Estamos esperando una apertura ligeramente alcista en las plazas europeas. El futuro del IBEX 35 sube un 0,4%. Seguimos, por supuesto, al minuto cualquier anuncio de política comercial por parte de Donald Trump. Estamos muy pendientes hoy, por ejemplo, del sector automovilístico. Se piensa que podría haber algún tipo de exención y también de todo lo que ocurra con el sector farmacéutico en el punto de mira de Donald Trump y que podría verse afectado por nuevos gravámenes. Hoy vamos a conocer la encuesta trimestral sobre préstamos bancarios que publica el BCE. También conoceremos la producción industrial de febrero en la eurozona. En Alemania la atención está en el índice ZEW de confianza inversora, que se espera que sufra un importante retroceso. En Estados Unidos se hará público el índice manufacturero Empire State del mes de abril, los precios de importación de marzo y además publican resultados Bank of America, Citigroup, US Bancorp y Johnson & Johnson, entre otros. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,20%. En Europa, ¿cómo viene el día, Roberto? Pues futuros en verdes para el DAX alemán, subidas del medio punto. También ahora mismo el Eurostoxx 50 un poco plano, ahora mismo 0,01% subida también, y la caída la vemos en el CAC 40 con una bajada del 0,62. Hemos conocido la tasa de desempleo en el Reino Unido, que se mantiene en el 4,4%, y Francia confirma que se mantiene la inflación en el 0,8%, mismo dato que en el mes anterior. En los futuros estadounidenses vemos caídas para el Nasdaq 100 del 0,09 y para el S&P 500 del 0,02, aunque el Dow Jones sube ligeramente un 0,02. También vemos Nikkei de Tokio, que ha cerrado la sesión con un alza del 0,89. Shanghái está operando con una subida del 0,11. Y en las materias primas vemos al West Texas cotizando en $61,90. El petróleo Brent de referencia europea el 65,22, cruce euro-dólar desfavorable a nuestra moneda en 1,1341 y el oro cotiza a la onza $3.242. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y los mercados más tranquilos? Bueno, no sé si los mercados están convenciendo a Trump para frenar los aranceles, pero esto es un galimatías, porque si bien es cierto que está un poco más tranquilo esa suspensión a los dispositivos electrónicos y tecnológicos, incluso ayer se comentaba que Trump estudiaba suspender los aranceles a algunos fabricantes de coches y de componentes. Por el contrario, Trump asegura que va a anunciar en breve aranceles al sector farmacéutico. Es decir, que en cualquier caso, aunque los mercados cotizan en positivo las negociaciones y los avances, es un despropósito, un galimatías y uno no sabe a qué atenerse. Así que, bueno, es evidente que las amenazas arancelarias de Trump son su forma de comenzar
una negociación desde una posición dominante de fuerza, pero en cualquier caso la incertidumbre es una mala compañera para consumidores y empresarios, porque al fin y al cabo ambos agentes retrasan sus decisiones de consumo e inversión, y eso a mí no me da ninguna tranquilidad de estar invertido, de estar largo, pensando que las valoraciones son baratas. Fíjate, Louis Vuitton, las cifras de ayer tras el cierre y algunas advertencias de algunas compañías, así que las cosas todavía no están nada claras. Oye, me interesa también el mercado de la renta fija. Leí esta mañana informaciones sobre expectativas, sentimiento, y me decían que la situación es dolorosa, pero que es manejable y que el mercado se podría estar planteando que la Reserva Federal pudiera intervenir en caso de pánico. El pánico no se ha visto, o sea, ya se ha calmado todo. Bueno, yo creo que sí hemos visto pánico, porque ha habido sesiones de 4 y 5% e incluso subidas del 9% de los Standard & Poor's. Esos son volatilidades enormes, ¿no?, que no teníamos prácticamente desde el periodo del COVID. Y el movimiento del dólar, pero sobre todo el movimiento de los bonos, ha sido bastante errático. Es decir, lo lógico es cuando los mercados tienen más aversión por el riesgo, se compren bonos para proteger, ¿no?, ese activo supuestamente libre de riesgo. Pero sin embargo lo que hemos visto es que los bonos se derrumbaban prácticamente al unísono que los mercados caían, y eso no tenía demasiado sentido. Quizá lo tiene porque algunos traders cerraban sus posiciones en renta variable y buscaban la liquidez en los bonos, vendiendo bonos, o también que China sea pues una forma también de luchar en la guerra comercial. Oye, tú me atacas aquí y yo soy poseedor de grandes cantidades de bonos norteamericanos y te voy a atacar ahí porque tienes financiación ahora a corto plazo, que bueno, pues subir al 4,45 como hemos tenido el T-Bond, pues le hace pupa al mercado americano, pero no tenía sentido desde el punto de vista de esa aversión por el riesgo. Está muy complicado el mercado norteamericano, 4,36,7 está mismo ahora el T-Bond, y pensamos que, bueno, dependiendo un poco de lo que haga China, y esos inversores buscando liquidez, pero algo nos dice que la Fed podría, claro que sí, intervenir. Si hay algún episodio con Trump, nada tenemos cierto, ni siquiera en el corto plazo. Hoy has mencionado China. UBS ha rebajado al 3,4% su previsión de crecimiento para China por la guerra comercial. ¿Qué efecto está teniendo y podría tener esto en monedas y también en bolsa allí en Asia? Bueno, lo estamos viendo. Es verdad que el Xi Jinping se está moviendo de una forma muy inteligente, porque incluso lo tenemos en Vietnam, en Hanoi, es precisamente cuando Estados Unidos había puesto unos aranceles potentes, ¿no? Y ahora parece que Estados Unidos se da cuenta de que China es el único que se le pone de frente, y que si digamos, está tocando aranceles a todos sus socios, como la Unión Europea, como puede ser México, Canadá o incluso Vietnam, pues China va a ocupar ese lugar. De hecho, la visita de España a China y los contactos de Xi Jinping están siendo bastante amenazantes para la hegemonía, digamos, mundial del comercio de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa es la patata caliente de la guerra comercial, que el mercado ahora está mucho más tranquilo, viendo que hay una suspensión temporal de aranceles, pero no a China. Es decir, estamos hablando del 50% del PIB a nivel mundial. Hacemos paradita, vemos cómo ahora el mercado, nos detenemos en datos macro y también en resultados que han publicado algunas compañías como Ericsson, como Louis Vuitton, miramos a las farmas, miramos a autos, pero primero paradita, apertura, y vuelvo contigo. Hasta ahora, Pablo. Muy bien, gracias. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.